cuando un niño o cuando una niña se orina de forma involuntaria, se le conoce como enuresis nocturna. Y les estaba diciendo que es bastante incómodo, en la mayoría de los casos no es un problema grave de salud y se supera con el tiempo, pero es una situación incómoda para ellos, para los más pequeños, y también todo un dolor de cabeza para nosotros los padres. ¿Cuáles son las causas y cómo podemos tratar la enuresis, que así se llama precisamente al orinarse de forma involuntaria? Bueno, hoy invitamos al urólogo infantil, él es Osvaldo Murcia, quien nos aclarará muchísimas de estas dudas, y si usted las tiene también puede enviar un video al WhatsApp 6087-7777. Ahí puede enviarnos un video. Le recuerdo, ojalá que sea menor a los 30 segundos, que usted lo grabe de forma horizontal y que nos diga desde dónde nos está viendo también para poder saludarle. Así que, doctor, muchas gracias por su compañía. ¿Qué tal? Muchas gracias, buen día. Doctor, hablábamos ahora fuera de cámaras que es todo un tema, ¿verdad? Uno como papá trata de implementar algunas técnicas y que si le quita los líquidos a tal hora, si será esto o será alguna otra condición, pero ¿a qué edad es normal o es esperable que un niño se orine involuntariamente? Bueno, Thais, eso es todo un tema, es incluso hasta un mito. Se dice que la enuresis nocturna es la micción involuntaria del niño o la niña durante el sueño, y la característica más importante es que el niño no se despierta. Eso es lo más importante. Entonces, este patrón puede ser normal incluso hasta los 5 años de edad. Eso se puede presentar. Sin embargo, casi siempre todos los niños y niñas van a empezar a tener un control de sus esfínteres a partir de los 2, 3 años de edad, y ese control se empieza a dar primero de manera diurna y posteriormente de manera nocturna. Esto lo que quiere decir es que a partir de los 2 años es una buena etapa dentro de su especialidad, doctor, para que papá y mamá puedan ir quitando el pañal solamente en la mañana. ¿O en el día? Sí, la intención es no precipitarnos, la intención es hacerlo muy paulatinamente, y lo más importante es que el niño o la niña nos vaya diciendo si quiere tener el pañal durante el día o no. Esto casi siempre nos podemos retrasar hasta los 3 años de edad, que es esperable y es normal completamente. Cuando lo hacemos de manera muy precipitada, que por A o por B lo hacemos antes del año de edad o a partir del año de edad, después podemos llegar a tener problemas con estos chicos cuando van creciendo, porque no entienden el concepto de qué es sostener la orina o no orinarse. Y entonces ellos más bien muchas veces entienden de que lo que tienen que hacer es no orinar. Y en el día, el no orinar es un problema. Claro. Supongamos que ya superamos esta etapa en que el niño no utiliza o la niña no utiliza sus pañales en el día, ya tiene control de esfínteres perfectamente durante el día, pero en la noche todavía no. ¿En qué etapa ya esto debería extrañarnos? Esto ha sido cuestionable, porque se ha dicho que uno podría esperar hasta los 6 años de edad. Sin embargo, lo que viene con la socialización es de que los chicos están entrando a escuelas a edades mucho más tempranas. Entonces, esto se quiere iniciar a etapas más tempranas. Por tanto, uno debería empezarse a preocupar a partir de los 5 años de edad. Ok, a partir de los 5 años ya, si un niño se sigue orinando, es momento de buscar ayuda. Ahora, ¿a partir de cuántas veces a la semana de incontinencia se llama ya enuresis? Por ejemplo, sí, si lo hace una vez a la semana, por ahí perdida, uno tal vez puede dejarlo pasar, pero ¿cuántas veces ya es enuresis? Sí, Thais, idealmente no debería de orinarse ningún día durante la semana. Sin embargo, cuando los chicos se orinan 1 o 2 veces durante la semana, significa que el problema es muy leve y que probablemente lo van a resolver en muy corto plazo. Lo que nos preocupa son todos los niños que no logran mantener un día libre sin orinarse. Todas las noches se orinan, y esos son los chicos que nosotros retiramos el pañal y se sigue orinando todas las noches. Esto es lo que nosotros vamos a llamarle enuresis nocturna monosintomática o primaria. Y esta es la más frecuente, es la causa más frecuente. Por tanto, tenemos otros que podrían ser secundarias, pero lo que vamos a ver es esto, que el chico no controla sus esfínteres desde que empezamos a quitar el pañal. Hay otra clasificación ahí que hablan de secundarias, en el cual ya el chico controlaba sus esfínteres y 6 meses después volvió a tener un problema de enuresis nocturna. Ok, ¿y eso a qué se debe, doctor? En el caso de las secundarias pueden ser
debido a algún evento traumático, alguna situación, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, separación de los padres e incluso el nacimiento de un nuevo ser, cualquier cosa que le genere estrés puede llegar a presentar un nuevo episodio de enuresis nocturna. Ok. Vamos a repasar las causas y para eso tenemos una pantalla, doctor, para que tal vez en casa tengan un poquito más claro cuáles causas podrían determinar o generar que su hijo o su hija presente enuresis nocturna o se orine involuntariamente. Así que vamos a comenzar con la genética, doctor. Ahí las tenemos en pantalla precisamente. Vamos una a una. Vamos a tratar de irle resumiendo. Mira, lo que tiene que ver con la genética es que sí se ha documentado de que la enuresis nocturna tiene un factor genético. Hay un gen que se llama ENUR1, que si los papás lo tienen presentes, este gen se puede pasar de manera autosómica dominante a los niños y, por tanto, el chico puede padecer de la enuresis nocturna. Si papá y mamá tienen el gen, probablemente un 75% de probabilidad de que este chico se orine en la noche. Si solamente uno de los papás tiene el gen, 50% de probabilidad. ¿Y qué provoca este gen en los papás, doctor? En los papás el antecedente que ellos también se orinaban en la noche. Ok, y ese, si lo tengo yo, entonces, ¿cómo lo puedo determinar que también lo tiene mi hijo? Básicamente por pura historia, nada más, por pura historia. Normalmente no hacemos estudios de sangre para poder documentarlos. Se puede hacer, pero no vale la pena. Básicamente nos basamos en la herencia, en los antecedentes familiares y a partir de ahí tomamos en cuenta eso. Entonces muchas veces tenemos que decirles a los padres de que dependiendo de la edad de que ellos dejaron de orinarse, probablemente esa va a ser la edad en que el chico o la chica se va a terminar de dejar de orinar. Vemos esto mucho más frecuente en varones que en mujeres. Es 2 veces más frecuente en los niños que en las niñas. Y lo que estamos viendo, este gen a nivel cerebral va a producir que existan conexiones nerviosas a nivel de centros que tienen que ver con la micción y con el sueño. En la parte de los centros donde tiene que ver con el sueño, estos niños se caracterizan porque tienen sueños muy profundos, ellos no se despiertan y eso es una situación en la cual el chico amanece orinado y no sabía que se orinó durante toda la noche. Y la otra situación que tiene que ver la conexión en los centros de la micción es de que no se produce una hormona que nosotros producimos usualmente en nuestro cerebro que se llama vasopresina o hormona antidiurética. Esta hormona se produce y lo que hace es que en la noche hace que el riñón no produzca tanta orina y por tanto yo no genere tanta orina que llegue a mi vejiga y esto hace que pueda mantenerme seco durante toda la noche. Estos chicos no, estos chicos mantienen una disminución de esta hormona y por tanto producen más orina durante la noche y esto hace que la vejiga no logre almacenar esa cantidad de orina y se orine. Recordemos, el chico no se recuerda nada porque él está dormido. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a otro problema? El otro problema que nos lleva es que su vejiga, nuestra vejiga nos crece durante la noche porque almacenamos la orina. Entonces, estos niños que están vaciando la vejiga constantemente durante la noche, la vejiga no crece y eso es un problema. Porque entonces no tenemos esa capacidad para que la vejiga se distienda durante la noche. Ahí es donde entonces se resumen ciertas patologías que vemos con los chicos. 1, la vejiga no crece. 2, la hormona no se está produciendo adecuadamente. Y 3, ellos no se despiertan. Ok. Retardo del desarrollo y trastorno del sueño es lo que usted estaba comentando anteriormente, ¿cierto, doctor? También teníamos hiperactividad vesical. Sí, sucede que esta misma hormona vasopresina produce un efecto inhibitorio en la vejiga. Usualmente cuando nosotros estamos almacenando nuestra orina en la vejiga no se debería de mover. Pero estos niños durante el sueño se ha visto que la vejiga se mueve y por tanto entonces va a tener el estímulo de orinar y vaciar. Ok, es decir, que necesitan constantemente ir al baño. Exacto. Ok, capacidad vesical baja, doctor. La capacidad vesical baja era lo que hablábamos. Estos chicos la vejiga, al no almacenar la orina durante la noche no va a crecer. Entonces, más o menos para que entendamos, un chico de 5 años de edad probablemente va a tener una capacidad esperada de 210 mililitros. Sin embargo, nos encontramos que estos niños tienen capacidades más bajas, 100 mililitros, 150. Entonces nosotros podemos medir esas capacidades durante el día. Le decimos a los papás que midamos la orina
durante el día cada vez que él orina y podamos sacar un promedio de cuánto es lo que el niño está almacenando cuando le da el deseo de ir a orinar. Ok. Poliuría nocturna, doctor, ¿eso Sí. qué significa? La poliuria nocturna significa que estoy produciendo más orina de la cuenta. ¿Qué es lo que sucede? Durante el día, usualmente los riñones producen una tasa de filtración que se llama, que es que yo produzco la orina por minuto. Entonces no podemos cuantificar, usualmente es 1 mililitro por minuto. Durante la noche, cuando se activa la hormona antidiurética, esta tasa de filtración glomerular va a disminuir a 0.5, es decir, más de la mitad. Por tanto, entonces yo puedo almacenar esa orina y no me va a llegar a mi capacidad vesical y por tanto podré dormir toda la noche aproximadamente 8 a 10 horas sin tener que levantarme. Tenemos bastantes consultas, estamos hablando con el doctor Osvaldo Murcia, al ser las 8:17 de la mañana, sobre la enuresis nocturna o cuando su hijo o su hija se orina involuntariamente. Doctor, usted estaba comentando al inicio sobre la enuresis primaria y secundaria. Me gustaría tal vez repasar la primaria y la secundaria porque no sé si hay alguna más grave que la otra o a la que le debemos prestar más atención. Bueno, en el caso de la primaria, vamos a decir que la primaria es el niño que nunca ha dejado de orinarse, ¿sí? Tiene que tener una edad de más de 5 años para pensar que ya vamos a estar en este capítulo de enuresis nocturna primaria monosintomática y el niño es completamente normal durante el día y nada más que se orina en la noche. Okay. Eso es la primaria. La secundaria significa que el chico o la chica ya había controlado sus esfínteres por al menos 6 meses y después volvió a recaer. Y en estos casos son los que usualmente los vemos en eventos traumáticos o algún estresante para el chico que pudo haber sido la separación de padres, podríamos ser que nace un bebé, nace alguien nuevo en la casa, entonces las personas dicen, los papás dicen, es que tuvo un retraso, el niño se retrasó igual, como el otro se orinaba, este también se orina ahora. Entonces son cosas estresantes, esa es la secundaria. Y hay otro... Perdón, doctor, adelante. Y hay otro capítulo aparte ahí que tenemos que tomar en cuenta, son los niños que tienen alguna patología más de fondo. Entonces hay niños que tienen problemas durante el día, que tienen pérdidas de orina por poquitos y también se orinan en la noche. A eso se le llama pseudoincontinencia urinaria, que puede ser por un problema de activación de la vejiga, que la vejiga constantemente le dice al niño quiero orinar. Entonces se orinan durante el día y también en la noche van a tener ese problema. Hay otras situaciones, por ejemplo, patologías de la columna lumbar, niños que pueden tener algún problema en la columna pueden generar estos problemas durante la noche. Y también tenemos que descartar, por ejemplo, diabetes. Los chicos que pueden hacerse diabéticos también pueden presentar mucha orinadera en la noche y por eso pueden orinarse durante los episodios nocturnos. También tenemos los niños que pueden tener alguna enfermedad renal de fondo e incluso tenemos chicos que roncan. Los niños que roncan y que tienen ronquidos pueden tener algún problema como apnea del sueño y entonces ahí la parte de otorrino es importante que se le haga una evaluación a los niños. Muchas veces tenemos pacientes que se orinan en la noche, el niño ronca, le decimos vaya donde el otorrino viene, los trata y el niño desaparece su enuresis. Ok, hay que prestarle más atención entonces a la causa secundaria que tiene que ver con emociones, doctor. Exacto. Sí. Eso ya viene acompañado ya no solamente de un especialista como usted, sino también de algún psicólogo o alguna persona que nos ayude en este tema. Sí, usualmente todas estas son de manejo multidisciplinario. Lo que se quiere es de que se haga una evaluación y que se pueda descartar alguna patología de fondo que sea la que esté desencadenando la situación. Ya una vez que se descarta esta situación, y los padres están de acuerdo, podemos empezar con el tratamiento. Ok, doctor, tenemos varias consultas y queremos comenzar con la de Stephanie Solano. Dice, mi hijo tiene 6 años y le ha costado mucho no orinarse por la noche. Pasan días en que no se orina, de 3 a 6 días que lo logra y luego llega una semana en la que sí. Hemos tratado de todo y no lo logramos. ¿Cómo podemos ayudarlo? Bueno, lo ideal siempre es hablarlo con él. Si el niño ya es consciente, es muy importante involucrarlo. Recordar y preguntarnos, saber si el sueño del niño es muy profundo, porque si el niño duerme mucho y tiene un sueño muy profundo y no se despierta, probablemente estamos ante una enuresis nocturna primaria. Es importante también aclarar, Thais, de que no vale la pena levantar al niño en la noche a orinar.
no vale la pena. Si yo voy a levantar al niño a orinar en la noche, tengo que despertarlo completamente para que el niño orine. Si el niño yo lo llevo medio dormido ahí para que orine, no le estoy ayudando en nada y más bien nos estamos estresando nosotros como padres porque nosotros no estamos durmiendo y el niño se sigue orinando y no se recuerda. Entonces, esto es importante aclarar. ¿Hay factores que como padres podríamos hacer, doctor, que nos pueden ayudar a que el niño no se orine? Por ejemplo, yo le comentaba que a partir de cierta hora yo no le doy a Josué líquido para nada, aunque me lo pida. Y la hora en la que yo pongo es 6 de la tarde. No sé si... En mi caso me ayudó muchísimo. No sé si en el caso de nuestra amiga Stephanie podría, no sé si lo ha intentado, pero esto tal vez podría ayudar. Claro. ¿Qué se les recomienda? Lo primero que se les recomienda es que los líquidos, con respecto a los líquidos, nosotros podemos dividir el día en tercios. Entonces, los dos primeros, en la mitad del día, le damos 2/3 de todo el líquido que le vamos a dar durante todo el día. Sí. Y en las 12 horas después, solamente le vamos a dar 1/3 del líquido que el chico tiene que tomar. En este caso, la recomendación sí es 2 horas antes de acostarse, no darle más líquidos, restringir un poquito los líquidos. Lo otro es asegurarnos de que el niño vacíe su vejiga antes de acostarse a dormir. Y lo otro que tenemos que hacer es quitar los diuréticos, ¿sí? Quitar el café, el té, el chocolate a ellos, ¿verdad? Porque entonces si no, estamos promoviendo de que el niño durante el sueño produzca más orina de la cuenta. Qué interesante eso del chocolate también, ¿verdad? Porque puede ser que al quitarle el líquido, tal vez usted le dé un pedacito de chocolate y piense que esto no representa mayor problema. Tenemos una televidente que nos hace una consulta interesante. La hija tiene 14 años, doctor, pero ella dice que se sigue orinando. Ya le han hecho exámenes y no sale con nada. Hasta con psicólogo la hemos tenido y nada. ¿Qué más podemos hacer? Sí, bueno, es importante. Ya a esta edad es muy, muy importante tratarla. Ya probablemente ya las recomendaciones de restringir líquidos y esto probablemente han sido inefectivas y lo que hay que hacer es probablemente estudiarla para poder ver si la capacidad vesical de ella es baja, porque si este problema lo ha tenido durante toda su vida, su capacidad vesical va a ser baja. Entonces tendríamos que dar medicamentos para aumentar la capacidad, que en este caso utilizamos unos medicamentos que se llaman anticolinérgicos y probablemente para ya solucionarle su situación le vamos a dar el tratamiento específico para la enuresis, que sería dar la hormona, y esa hormona se llama desmopresina. Esta hormona se aplica ya sea por vía nasal o por vía oral y se da 1 hora antes de acostarse, se le da y empezamos a ver los resultados conforme vamos tomándolo. Usualmente tienen muy buena respuesta. ¿Cuánto tiempo tendría la persona que tomar este medicamento en el caso de ella que ya tiene 14 años? Sí, bueno, primero si la vejiga de ella es pequeña y no tiene su capacidad esperada, porque ya para 14 años ya debería tener una vejiga de un adulto que debería ser 450 mililitros. Si no tenemos esa capacidad, tendríamos que utilizar ese anticolinérgico probablemente por meses, digo 6 meses a 1 año probablemente, y también utilizar la desmopresina que se utiliza por periodos. Usualmente se utiliza de 4 a 6 meses, se detiene y después se ve la respuesta. Doctor, tenemos un video de Patricia, ella nos lo envía desde Alajuela, así que vamos a escucharla. Doctor, mi consulta es esta. Mi hijo tiene 6 años. Él como que no controla la orina. Yo lo pongo a orinar antes de dormir, no sé, como 4 o 5 veces. E igual si yo normalmente me despierto a orinar normalmente, entonces como 2 o 3 veces. Lo que yo hago es que si me despierto, un ejemplo, a las 12 de la noche, lo levanto a orinar. Él está dormido, él no se da ni cuenta. Y listo. Y en ocasiones lo levanto nuevamente como a las 2 de la mañana. Hoy, por cierto, lo levanté a la 1 y ahora en la mañana amaneció orinado. Entonces, no sé hasta cuánto. Yo trato de no darle líquidos en la noche por lo mismo, pero ya, y esto lo hace no todo el tiempo, pero lo hace frecuentemente. Entonces, ya no sé hasta cuándo podrá él dejar esto. Muchas gracias, doña Patricia. Bueno, ella tiene factores importantes. Lo pone a orinar hasta 5 o 6 veces antes de dormir. Lo levanta hasta 2 veces en la madrugada y tiene 6 años. Sí, lo que está sucediendo es que, bueno, tenemos que decirle a ellos de que no se tienen que desesperar. Número 1, sí. Porque esto va a ir resolviendo espontáneamente 15% por año. Es decir, si por ejemplo
el niño o los papás se orinaban hasta los 10 años, probablemente hay una probabilidad que el niño se llegue a orinar hasta los 10 años de edad. Y hay un 15% de resolución por año. Entonces estamos empezando, tiene 6 años de edad. La recomendación es no levantarlo, porque el levantarlo, ¿qué se ha demostrado? Que la mayoría de los niños se orinan en las primeras horas de la noche. Pero si él produce mucha orina durante la noche, se va a volver a orinar en la madrugada. Entonces, tendrían que estarse levantando, y lo que probablemente le pasa a ella es de que el niño no se despierta. El niño va dormido prácticamente, ¿verdad? Y entonces el niño no le estamos ayudando en absolutamente nada. Y ellos se están estresando mucho. Claro. Lady Quesada dice, bueno, doctor, antes de pasar a la consulta de doña Lady, en el caso de doña Patricia, que lo pone a orinar tantas veces, que lo levanta tantas veces, puntualmente es no lo siga levantando, doña Patricia. No vale la pena levantarlo. Lo que hay que hacer básicamente era lo que hablábamos de restricción de los líquidos, vamos a ver, disminuir los líquidos conforme vamos llegando a la hora de la tarde, quitarle los diuréticos, y si eso no es efectivo, entonces empezaríamos el tratamiento. Tengo que mencionar que existen unas alarmas. Hay unas alarmas que se pueden colocar en la ropa interior o en el pañal del chico o la chica, pero estas alarmas son efectivas hasta un 60%. Sin embargo, tenemos falsos positivos, es decir, que la alarma se enciende y tal vez no estaba orinándose. Eso puede pasar. Y lo otro también es que es un poquito costosa, no está como muy accesible a todo el público, y también una vez que nosotros suspendemos la alarma, un 90% de los niños vuelven a recaer. ¿Y en qué consiste esa alarma? La alarma lo que hace es que detecta la humedad y se enciende la alarma. Es una alarma, suena un ruido, y muchas veces se despierta la mamá, el papá, el vecindario, y el niño no se despertó. Sí, y no estaban buscando tal vez La intención era despertar al niño, pero no lo está haciendo. Ahora, si ya ella le ha quitado los líquidos, si ya ella ha intentado todo, y usted menciona que lo ideal sería un tratamiento, en este caso que tiene 6 años, ¿cuál sería el tratamiento? Sí, el tratamiento, digamos, ya vamos a individualizar cada tratamiento, pero casi siempre empezamos valorando su capacidad vesical. Si su capacidad vesical es baja, probablemente le vamos a dar los anticolinérgicos, y además de eso le vamos a dar el tratamiento específico que va a ser la desmopresina, que lo que queremos es disminuir la cantidad de orina que produce durante la noche. Y hay niños que les pasa completamente lo contrario, doctor, que por ejemplo no van al baño, no orinan tanto durante el día y por la noche tampoco, que es cero problema con eso. Sí, digamos que todos los chicos, pero ya digamos, si el niño no orina bien durante el día es por una cuestión de hábitos, y eso es importante que nosotros tenemos que recalcarle a los padres de que si nosotros estamos haciendo el retiro del pañal y estamos empezando a educarlos a orinar, tienen que orinar cada 2 a 3 horas, eso es lo más importante. Idealmente cada 3 horas debería de ir el niño a vaciar su vejiga y hacer ese hábito de vaciar la vejiga. Ok. Doctor, Lady Quesada dice, mi hija tiene doble sistema colector, tiene 10 años. El urólogo me indicó que debe estar yendo a orinar constantemente. A veces se aguanta y no le da tiempo y se orina. ¿Esto conforme crezca va a quitárselo o siempre será así? ¿Qué significa eso, doctor, que tiene doble sistema colector? Ok, el doble sistema colector es una malformación urológica, es una malformación renal. Significa que tiene 2 mangueritas que salen de un riñón. Usualmente tenemos una manguerita que sale del riñón hacia la vejiga. En el caso de ella, de un lado de un riñón tiene 2. Y en estos casos, muchas ocasiones, podemos tener que esas 2 mangueras lleguen bien a su vejiga, pero en otras ocasiones esas mangueras pueden suceder que no lleguen a la vejiga una y que se coloque por fuera y el niño tenga incontinencia urinaria, que podría ser una posibilidad, y la otra puede ser también que asocien infecciones, porque pueden también devolver la orina hacia el riñón y eso se llama reflujo de la orina. Entonces, en estos niños de doble sistema colector tenemos que asegurar que ellos no tengan infecciones, porque si el niño tiene infecciones o la niña tiene infecciones, esa va a ser la causa probablemente de por qué no logra sostener la orina durante la noche, porque las bacterias producen sensibilidad en las paredes vesicales y le van a dar una hiperactividad y por tanto la vejiga va a querer vaciar la orina. Ok. Franklin Allen nos dice, ¿es lo mismo si pasa durante el día? Es decir, si el niño se orina en la ropa durante el día. No. Eso se llama pseudoincontinencia y eso sí es un problema que hay que estudiar. Usualmente la pseudoincontinencia urinaria tiene que ver con algún problema que se llama hiperactividad vesical y lo que sucede es que la vejiga se está movilizando cuando no tiene que hacerlo. Cuando nosotros estamos llenando la
la vejiga tiene que estar paralizada para que se almacene. Pero si la vejiga se moviliza, se mueve, entonces va a generar una contracción y va a provocar que el niño pierda orinas por escapes. Son escapes pequeños, moja la ropa, pero no se moja completamente. Entonces, a ese problema se le llama pseudoincontinencia urinaria y probablemente tenga una hiperactividad vesical asociada y que va a necesitar tratamiento. Ok, eso es que usted ha mencionado anteriormente, pastillas. Probablemente va a necesitar una evaluación y después va a necesitar tratamiento específico para ese problema. Ok, ¿es posible, doctor, que incluso el tratamiento de día se extienda más que el tratamiento de noche? Sí, cuando tenemos un problema de este tipo, muchas veces estas hiperactividades vesicales habrá que tratarlas hasta que el chico crezca bastante. Entonces muchas veces nos extendemos 3, 4, 5 años tratando estas patologías hasta que el niño regule su vejiga. ¿Qué más se puede asociar a que los niños se orinen por la noche? Ya hablamos de la parte emocional, ya hablamos de algunas causas ya un poco más del cuerpo, pero ¿qué otras causas podrían asociarse a esto, doctor? Bueno, como le decía, siempre hay que descartar enfermedades crónicas tipo diabetes insípida, diabetes mellitus, hipertensión, enfermedad renal. Hay otras que tienen que ver con un tipo de sangre que se llama drepanocitosis. Hay niños que tienen una sangre alteradita, entonces los niños con drepanocitosis puede tener más frecuencia de enuresis nocturna. Siempre que nosotros estudiamos a los niños, les vamos a hacer un examen físico, una evaluación. Vamos a solicitarle exámenes de sangre y de orina, es importantísimo. Y lo otro que vamos a hacer es hacerles un diario miccional para poder ver si el patrón miccional de ellos es adecuado durante el día y que no sea una causa que nos lleve a perjudicar en la noche. Es decir, estar escribiendo cuántas veces fue a orinar hoy. Exacto, y la cantidad de orina que está orinando cada vez que orina. Eso lo hacemos por una semana aproximadamente. Ok. A veces, doctor, pasa que los papás están pasando por una situación ya de estrés difícil con respecto a este tema, y cuando sucede que el niño o la niña se orina, muchos en casa probablemente toman la decisión de regañarlos o llamarles la atención, ya tal vez cansados en este proceso porque llevan meses tratando de que no lo hagan. ¿Cómo deben actuar ante esta situación? Sí, vean, no debería haber regaño, Thais, porque esto no es una situación que el niño quiera tenerlo, y más, digamos, si ya es un poquito grande, un preadolescente, un adolescente. Ya esto es una situación que afecta al chico, que lo va a afectar emocionalmente, a los papás los cansa también, económicamente tampoco es barato, pero hay que entender y explicarles a los papás de que esto no lo desea el niño no lo desea. Siempre hay que involucrarlo a él, estimularlo a que darle confianza y explicarle que hay una probabilidad de que se le vaya a ir eliminando conforme pase el tiempo, y si esto para ellos es muy estresante y ya no quieren pasarlo, entonces nosotros procedemos a medicarlo. Ok. Doctor, tenemos una consulta de Ivonne Cavalini. Dice: ni mi esposo ni yo padecimos de enuresis. Sin embargo, mi hermano y una tía de mi esposo sí lo padecieron. Inclusive la señora continuó orinándose en la cama hasta los 30 años. ¿Es posible que sea algo genético? Hay un 15% de pacientes que se orinan y no tienen ningún antecedente heredofamiliar. Entonces esto puede aparecer en cualquier familia, puede aparecer, se puede presentar. Pero si uno se orina hasta los 30 años de edad, probablemente ya tuvo que haber pasado por varios chequeos y evaluaciones de los médicos y tuvieron que haber descartado patologías como de columna. ¿Sí? Si yo tengo algún problema en la columna, también puede ser que no pueda sostener bien la orina durante el día y durante la noche. Entonces, muchas veces cuando ya estos chicos son grandes y tenemos este problema, tenemos que hacer estudios mucho más invasivos. Hay que hacer algo que se llama urodinamia, donde podemos valorar las presiones dentro del sistema urinario, y también podríamos hacer una resonancia magnética de la columna para descartar malformaciones que no son visibles en rayos X. Doctor, por ejemplo, si la persona está constantemente aguantándose las ganas de orinar, ese deseo podría desencadenar enuresis más adelante. No, lo que podría desencadenar es de que esa vejiga después no quiera funcionar bien durante el día, y en la noche nos va a generar algún problemilla, digamos, de que retengamos más orina y al final hagamos infecciones porque no la vaciamos completamente. Pero no va a desencadenar la enuresis nocturna. Bueno, tenemos otra consulta en video, doctor. Es una televidente que hace la consulta por su nieta, así que vamos a ver. Buen día para todos ahí. Yo quisiera hacer la consulta
de que yo tengo una nieta con autismo. Ella tiene 8 años. Ya ella en el día no se orina, pero en la noche siempre se le ponía pañal. Ahora estamos en la transición de quitárselo, pero hay que estarla levantando 2 veces en la noche a que orine, porque si no se orina. Hay que 1 de la mañana y 3 de la mañana para que orine, porque si uno no se levanta a esa hora, se orina todo el tiempo. No hemos podido lograr que deje de orinarse en la noche. A ver si nos ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, nos hablaba de que tiene 8 años con autismo, su nieta. Sí, ya es una condición diferente el autismo. Entonces, probablemente en ellos, dependiendo del tipo de autismo, ellos tienen algún tipo de hiperactividad o pueden tener más bien una disminución en la sensibilidad de las conexiones. Entonces, en estos chicos y chicas sí se necesita la evaluación del especialista que está tratando su autismo y podría considerarse si se quiere medicar. Sin embargo, tiene 8 años y lo que hay que hacer es seguir con la conducta, porque ellos responden muy bien a conductas. Una vez que uno le establece un patrón a los chicos con autismo, probablemente ellos van a responder muy bien y no necesite medicarse. Es únicamente empezar a trabajarlo, pero tiene que ser muy coordinado con el médico tratante. Doctor, ¿el estreñimiento tiene alguna relación con la enuresis? Sí, eso es una muy buena pregunta, Thais. El estreñimiento es muy frecuente en la edad pediátrica, muy frecuente. Y lo que tenemos es que los niños que se orinan y tienen estreñimiento, lo que están haciendo es disminuyéndole la capacidad a la vejiga de distenderse, porque tienen heces acumuladas. Entonces, si nosotros en ocasiones liberamos ese estreñimiento y lo tenemos libre de estreñimiento, en ocasiones la vejiga logra distenderse adecuadamente y el niño no se orina. Entonces, tenemos que controlar el estreñimiento. Es una de las cosas que de principio, cuando estamos haciendo la evaluación, tenemos que corregir. Ok. Tenemos una consulta de Hazel Granados que de hecho es muy parecida a nuestro televidente, a don Franklin, que lo estábamos comentando anteriormente. Ella dice: mi hija tiene 3 años y desde los 2 y medio no usa pañal. Al principio todo fue súper bien, pero de un tiempo para acá le pasa que se orina en el día, como que se le olvida avisarle a la mamá. Agradezco que me puedan ayudar. Ella no se orina en la noche, solamente en el día. Ok, sí, básicamente son hábitos. Probablemente con ellos hay que estar insistiendo en que los niños tienen y las niñas tienen que estar orinando cada 2 a 3 horas, aunque no tengan deseo, ¿sí? Porque para un niño y para una niña lo más importante es jugar, no es ir al baño. Entonces nosotros tenemos como padres que estimularlos a que vayan y recordar que los chicos y las chicas muchas veces copian el patrón de los papás. Entonces, si papá y mamá no van al baño porque mamá tiene la vejiga de 500 mililitros y el chico tiene la vejiga de 150, va a tener que aguantar hasta que el mamá le den ganas de orinar. Entonces, nosotros necesitamos estimular para que vayan cada 2 a 3 horas a orinar, aunque no tengan deseo. En el caso de ella, que tiene 3 años, creo que podría ser muy funcional. En su momento hablamos también con una especialista aquí de poner una alarma, ¿verdad? Y hacer parte al niño o a la niña, doctor, como para que también él esté o ella esté consciente de que debe ir a orinar. No sé qué tanto usted recomienda esto. En aquel momento nos había dicho que cada media hora cuando estábamos comenzando, ¿verdad? Pero ya que ella tiene tanto tiempo, entonces lo recomendable es una alarma cada 2 horas. Cada 2 horas, una alarma, un relojito que suene. Ok. Tenemos otra consulta. Dice Alex Cedeño: mi hijo se orina solo en las noches, tiene 7 años. Hay ocasiones en que en una semana no se orinó en 5 días, pero hay ocasiones en que es todo lo contrario. La pediatra le envió unas pastillas, iprimina, algo así dice, pero no hubo resultado. Él sigue igual, ya tiene 3 años y medio de lo que lo ve la pediatra. Ni el papá ni ella tienen antecedentes de enuresis. Él tiene un sueño muy pesado. Ella hizo lo que muchos televidentes también seguramente han hecho y que ya lo hemos escuchado: lo levantaba en la noche a orinar y él ni cuenta se daba. Pero amanecía de todas maneras orinado. Él es súper activo durante el día y toma mucha agua debido a la actividad diaria. Sí, Thais, aquí es importantísimo. El medicamento que le están dando se llama imipramina. La imipramina ya no se debería de utilizar en niños. La imipramina tiene solamente una efectividad del 20%, pero el problema son los efectos adversos. Estos chicos pueden producir cardiotoxicidad, entonces pueden tener problemas cardíacos por el uso de la imipramina, pueden hacer obesidad, pueden hacer hipotensión arterial y se han documentado tasas de suicidio
por el uso de imipramina. Por tanto, eso no se debería utilizar en niños. Ya es un medicamento que se utilizó por mucho tiempo, pero ya tenemos el medicamento que le corresponde, que es la desmopresina. Y si fuera necesario, luego combinamos con el anticolinérgico, que usualmente utilizamos un medicamento que se llama Urginal. Pero ahí es donde tenemos que hablar con los padres, recomendarles la terapia que le corresponde y también estimularlos a que corrijamos ciertas conductas durante el día y lo otro que hablamos de la noche, que no es necesario estarlo despertando para eso. Si damos el medicamento que le corresponde, probablemente va a tener muy buena respuesta. Ok. Doctor, muchísimas gracias por sus amplias respuestas. Él es el doctor Osvaldo Murcia, es médico urólogo infantil. Usted lo puede contactar al WhatsApp 8992-1322 o al 4700-5476. Esos dos números usted lo puede contactar si quedó con alguna duda y yo creo que muchísimas personas van a poder contactar al doctor y hacerle sus debidas consultas. Gracias. Un placer. Lo esperamos pronto aquí en la casa.